Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Acaba de liberarse el primer tráiler de la temporada 3 de Anillos de Poder, la serie del Señor de los Anillos con todas sus polémicas, con lo que ha dividido al fandom. Esta serie ha traído aparejado no solamente un apartado visual increíble, sino que su narrativa y cómo han encarado esta historia sin lugar a dudas, ha marcado un quiebre, creo, en muchos aspectos, en gran parte del fandom. Hay gente que la ama y hay gente que verdaderamente la detesta. Más allá de todo eso, quiero reaccionar, no lo he visto todavía, y compartir con ustedes mis primeras impresiones de lo que puede llegar a deparar esta nueva temporada. Lo compartimos. Mordor, Now is the mighty hour come. la forja del anillo único. Galadriel, The Dark Lord is on the brink of crafting a new power. One ring to rule them all. mucho, un anillo para gobernarlos a todos. Mucho de Mordor se ve. Scarring Middle-earth. Uy, tremendo, las bestias aladas. Gandalf, Earth will burn. Saruman. Ah, lo que están Uy, no, tremendo. Lo que están los espectros Might well del be the anillo. price of saving it. Trying to get back to you. Grandes ejércitos. Elendil, Lefa. Oh, lo que están. Los espectros del anillo son, No friends of Mordor here. creo yo, lo más importante. Un elefante. Come with me. Galadriel con un orco. Darklow, we have to stop him. The shadow rises in Middle-earth. Un águila. How would you like to rise with it? No, Sauron es tremendo, Uy, el anillo. Bueno. Bueno, tremendo para fin de año, para noviembre. A ver, las primeras impresiones de este tráiler, que claramente está centrado en la oscuridad, claramente está centrado en Sauron y en la forja del anillo único. Y ya se habían filtrado o habían dado a conocer en realidad las primeras imágenes de cómo se iban a ver los espectros del anillo. La verdad es que estéticamente se ve espectacular. Creo que nadie puede cuestionar la estética de la serie. En ese sentido, creo que el punto más alto de la serie ha sido sin lugar a dudas el apartado técnico. Se ha gastado una fortuna para poder recrear esto, teniendo en cuenta que los creadores de la serie no tienen los derechos de todo para poder contar como corresponde la historia eh, de la forja del anillo, ¿no? Y cómo Sauron llega al poder y cómo se va desatando una de las guerras más brutales de la Edad Media. Este tráiler en particular, digo, se centra muchísimo en cómo Sauron está forjando el anillo, ¿no? Y ya vemos por qué ha pasado el tiempo. Yo tengo entendido que son 5 años desde los eventos de la temporada pasada, es decir, los hombres, los elfos y los enanos han recibido los anillos correspondientes y los hombres ya han sido corrompidos. De hecho, ya vemos a los espectros, que me parece que ha sido lo más llamativo y lo más espectacular del tráiler. Cómo se ven, verlos montados en las bestias aladas, que en la trilogía de Peter Jackson aparecen recién a partir de las dos torres. Y acá la verdad que estéticamente se ve muchísimo. Se ve muchísimo y se ve muy bien aparte. Y se va pareciendo cada vez más a lo que vimos en la trilogía de Peter Jackson. Por supuesto, el gran problema de esta serie no es el apartado visual ni cómo se vean los personajes. De hecho, lo vemos a Durin cuarto. Se sabe que Simon Pegg va a poner la voz del Barlog de Moria. Lo vemos incluso a Durin enfrentándose a algunos de los espectros, ¿no? Del anillo, o por lo menos como estos reyes o estos hombres que fueron reyes ya han sido corrompidos por el poder oscuro del anillo. Y se ve al final a Sauron con su corona de hierro, que me parece buenísimo, porque aparte se ve mucho de Mordor, se ve mucho del Monte del Destino, hay mucha lava, mucho fuego, mucha oscuridad. Me parece que en ese sentido eh, es algo importante. Yo sé que siempre decimos lo mismo cuando se estrena un tráiler de esta serie. El problema es la narrativa
y es cómo han construido o cómo han decidido avanzar en la narrativa. Galadriel es uno de los personajes más cuestionados, por supuesto, totalmente alejada de lo que vimos en las películas de Peter Jackson, y por supuesto es una Galadriel joven, guerrera, combativa, no es todavía esa bruja, ¿no? De los elfos, respetada y temida. Hay algo que no termino de entender: qué hace con un orco. ¿Por qué hay un orco que la está ayudando? ¿No? Decisiones extrañas. A ver, yo no sé si en parte del Legendarium de Tolkien se menciona esto, yo creo que no, creo que no. Aquellos eruditos y estudiosos pueden ponerlo en los comentarios, pero me parece que acá se han sacado un par de cosas de la galera. ¿Qué es lo que ha generado el quiebre más grande dentro del fandom? Me parece que nadie puede cuestionar la estética de los personajes. Me parece que en ese sentido hay mucho rojo, mucho gris, mucho negro, mucha oscuridad en este primer tráiler de una serie que va a estar estrenando su tercera temporada en el mes de noviembre. Imagino que va a haber varios avances más centrados en otras cosas. Acá claramente se centra en la Forja del Anillo y en los siervos del anillo, en el Señor Oscuro, en el anillo y en aquellos que han sido corrompidos por el anillo. No, no por nada habían dado a conocer las primeras imágenes de los Nazgûl, que tienen otro nombre en la serie, tienen un nombre diferente, bastante parecido, pero yo por ahí leí que algunos comentaban que no tienen los derechos para utilizar la palabra Nazgûl, como no tenían los derechos para usar la palabra Hobbit. Hablando de los pelosos, que son el equivalente primitivo o los antepasados de los Hobbits que hemos visto, o por lo menos de Frodo y de Bilbo, no aparecen en el tráiler. Y por ahí se ha dicho que ese arco, a ver, me cuesta creer que lo eliminen totalmente, pero probablemente se reduzca a algo mucho más pequeño y se centre la temporada en algo que pueda captar un poco al fandom que ha perdido, porque la realidad es que más allá de lo bien que se ve, la serie ha tenido una merma de la segunda temporada con respecto a la primera, y no sabemos la tercera cómo puede llegar a influir, teniendo en cuenta la demencial inversión que Prime ha hecho para poder hacer esta serie. Y creo que eh, este producto ha generado una grieta entre el fandom, y creo que hay argumentos suficientes como para que esto haya pasado. Por supuesto, habrá gente que la detesta por el simple hecho de detestarla, pero bueno, los que son fans se han encontrado con cosas raras. Esto es innegable. Yo mismo en las reseñas de los distintos capítulos me he encontrado con cosas verdaderamente curiosas, extrañas, mal ejecutadas. Por supuesto que en el caso mío particular he destacado muchísimo que el MVP de la temporada 2 ha sido Sauron, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas ha sido Sauron, y que esté centrada específicamente en Sauron, y mientras Sauron tenga mayor importancia y más protagonismo, me parece que va a tapar los errores y los agujeros narrativos que la serie viene teniendo desde la primera temporada. Esto creo que puede llegar a ser así. No me voy a dejar engañar por un tráiler que está claramente apuntado en Sauron, ¿no? Y no significa que todos los capítulos se centren totalmente en él, aunque tendría que tener algo de ese tipo de lógica si nos van a mostrar cómo él va forjando el anillo para gobernarlos a todos. Ese orco que está con Galadriel, ¿qué significa? Alianzas extrañas entre orcos y elfos, ¿no? Yo esto no lo vi nunca. No sé si en algún poema, en algún cuento, en algún relato esto existe. Yo por lo menos no lo leí, pero bueno, es el primer vistazo a la temporada 3, que por supuesto a mí particularmente, si está enfocado en Sauron, me llama la atención y me gusta, verdaderamente eso me gusta. El tema es, después, ¿cuál es el resultado final? Porque nos han ya engañado con el tema de los trailers, ¿eh? Y después el resultado final del producto y la narrativa del producto ha sido algo totalmente diferente. Y eso que a mí la primera temporada en líneas generales me pareció buena, pero hay decisiones que se tomaron en la segunda, a excepción de los momentos de Durin, que fue lo mejor, que son polémicos, y no es por tirar hate, son polémicos. Es raro lo que han decidido hacer. Algunos me dirán, porque no tienen los derechos para poder contar la historia como corresponde. Y entonces, ¿para qué se hace una serie si no tenés los derechos y tenés que andar emparchando
cosas que después no terminan quedando bien y que termina generando un lío bárbaro entre el fandom que no hace más que complicar las cosas. Esto lo hemos visto en muchas franquicias, pasa en DC, pasa en Marvel y pasa en Star Wars, pero especialmente en DC y en Star Wars. El fandom se ha quebrado en estos últimos 10 años y ha pasado con Tolkien también, ¿no? Ha pasado, este producto ha generado eso, ¿no? Aunque visualmente la verdad es impactante y veremos cuál es el resultado cuando la serie se estrene. Por supuesto, llegado el momento, estarán las reseñas correspondientes aquí en el canal. Pero me gustaría leer qué opiniones tienen ustedes con respecto a este tráiler. ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Les ha gustado lo que han visto? Galadriel y el orco. ¿Por qué el orco parece contarle todos los planes de Sauron a Galadriel? ¿Quién es este orco? ¿Es algo ridículo? ¿Es algo potable? ¿Es algo que pudo haber pasado? Bueno, los leo. Llenen la caja de comentarios, dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chao.